Cordial saludo. A continuación vamos a realizar la explicación de los condicionales en Arduino. Para tal fin vamos a utilizar este software que se llama Tinkercad. Es bastante sencillo para nosotros poder hacer las simulaciones. Entonces la forma en la que nosotros podemos ingresar es acá con este botón que dice comenzar a usar Tinkercad. Y acá en esta opción generamos una cuenta personal cuando no estamos inscritos. Y cuando ya estamos inscritos, pues ingresamos acá por la opción de iniciar sesión. Este programa es de Autodesk, los mismos que crearon AutoCAD. Entonces, lo chévere con ellos es que cuando uno se registra con una cuenta institucional de una universidad, ellos le dan a uno ciertos beneficios en cuanto a las versiones, a las licencias demo que ellos manejan de los diversos software. Por ejemplo, en el caso del AutoCAD, ellos le dan a usted la posibilidad de utilizar una licencia demo por un año. Entonces es algo bastante interesante. Acá, como yo ya estoy inscrito, ingresamos acá a la opción de correo electrónico y digitamos acá los datos de correo y la contraseña. Y digitamos acá la contraseña normalmente. Ya aquí nos entramos al programa. Él nos da aquí la opción de generar diseño 3D, diseñar circuitos. Para cuando nosotros vamos a crear los circuitos, vamos aquí en la opción de crear un nuevo circuito. Aquí él nos genera acá este entorno de trabajo. Aquí en la parte derecha tenemos todos los componentes. Acá manejamos componentes básicos, los que él más o menos ha determinado que son los más utilizados. Y acá pues todas las opciones de componentes que ellos nos ofrecen. Entonces acá tenemos diversas entradas, diversas salidas, las placas de pruebas y el tema de microcontroladores, instrumentos, circuitos integrados, transistores, relés. Tiene una buena cantidad de componentes, entonces para lo que es el tema de Arduino me parece bastante interesante porque él tiene aquí unos starters que son ya diseños preestablecidos, ya generados. Tenemos acá varios diversos diseños ya montados. Lo mismo acá con el tema del Arduino, tiene ya por ejemplo varios placas montadas y lo chévere es que ya ellos vienen programados y todo el cuento. Entonces, para nosotros habilitar un componente, un starter, simplemente señalarlo y lo traemos. La desventaja es que depende de la calidad del internet. Entonces, por lo menos acá en este momento mi internet está un poquito malo. Entonces, pues se demora así como un poquito en funcionar. Bien, aquí ya nos cargó.
Entonces, como nosotros podemos observar, bien, acá como ya podemos ver, nos presenta acá todo nuestro montaje. Y aquí en la opción de código podemos observar que ya viene con un código precargado. Entonces iniciamos acá nuestra simulación para que nos permita correr el mensaje y acá podemos estar observando lo que el programa hace. Bien, entonces como podemos observar, pues es una herramienta bastante interesante. Aquí él automáticamente va guardando. Y aquí en la pantalla principal nosotros podemos observar todos los diseños que hemos realizado. Y acá pues igual, nuevamente acá en la opción de modificar, pues nuevamente volver a ingresar y hacerle cualquier modificación que necesitamos hacerle. Comenzando ahora sí con el tema de los condicionales, tenemos aquí como nuestro primer condicional un if, entonces igual que en el caso de Pixel, lo que vamos a hacer es que mientras que el pulsador esté activado, el LED se encienda. Cuando yo apague el interruptor, el LED se debe apagar. Entonces vemos aquí el código. Arduino tiene la ventaja de que yo puedo darle un nombre a cada uno de sus pines y así yo no trabajo por el número del pin, sino que directamente yo voy a trabajar es con el nombre que yo le estoy asignando a ese pin. Entonces acá nosotros tenemos la entrada, que va a ser la señal que viene por el pulsador, y tenemos la salida, que va a estar representada por nuestro diodo LED. Sí, entonces acá lo que nosotros hacemos es, creamos una variable de tipo byte, y entonces a pulsador le asignamos el pin número 2 y a LED le asignamos el pin número 3. Y aquí en la configuración del programa lo que hacemos es con la función pinMode generar pulsador como una entrada y LED como una salida. Entonces él automáticamente aquí con esto lo que está haciendo es tomarme todo el pin 2 como un puerto de entrada y el pin 3 como un puerto de salida. Y acá tenemos pues igual nuestro programa como tal, al igual que en el caso de Pixel. La estructura que nosotros manejamos es similar, la misma. Tenemos aquí nuestro if, entre paréntesis nuestra condición a ejecutar. Acá nosotros le estamos diciendo directamente que lea la información, el valor que tiene pulsador, que es nuestro pin número 2, y que cuando sea igual a 1, entonces escriba en el pin del LED, lo ponga en alto, ¿sí? O sea, mientras que pulsador igual a 1, encienda el LED, ponga en alto el LED. De lo contrario, apague el LED. Como nosotros podemos observar acá, nosotros estamos trabajando con una sola línea de código, entonces nosotros perfectamente podemos trabajar sin corchetes. Si nosotros quisiéramos trabajar el condicional con más de 2 líneas, igual, de la misma manera que en Pixel, nos tocaría trabajar todas nuestras líneas de código dentro de corchetes para que él pueda saber cuál es la información que él tiene que ejecutar en cada caso. Entonces acá tenemos el código, le damos acá en la simulación
Y podemos nosotros observar acá que cuando nosotros activamos el pin, el LED se enciende, ¿sí? Si nosotros apagamos el interruptor, el LED se apaga. Interruptor activado, LED activado. Interruptor desactivado, LED apagado. Y así es como funciona nuestro condicional en Arduino. La forma en que nosotros generamos el código aquí en Tinkercad es exactamente la misma que nosotros trabajamos con el Arduino IDE. Así tal cual como nosotros tenemos el código aquí, así tal cual podemos nosotros ir a pegarlo en el Arduino IDE. Ahora vamos a observar un if and Bien, aquí tenemos nuestro diseño. Básicamente, como hicimos en el caso de Pixel, lo que vamos a hacer es evaluar la señal analógica por el pin analógico, por uno de los pines analógicos, y de acuerdo con esa señal vamos a tener tres opciones. Podemos decir, por ejemplo, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Acá, como podemos observar nuestro código, generamos acá tres variables de tipo byte para cada uno de los diodos y una variable de tipo entero para la señal, para la entrada analógica. Tenemos aquí una variable de tipo flotante que es en la que vamos a almacenar el valor que tenemos de aquí de la entrada analógica. Acá tenemos nuestro ciclo repetitivo, entonces asignamos el valor que leemos del pin analógico, que como dijimos se va a llamar sensor. Entonces aquí él automáticamente con la función analog read lee la información que él está recibiendo acá por el sensor analógico. Arduino por defecto ya viene programado para trabajar con una variable de 10 dígitos, por lo tanto la señal que él está tomando va a ser una señal de un máximo de 1023. Y aquí él ya automáticamente esta variable la asigna con la capacidad para leer aquí el tamaño de la información generada por el pin analógico. Entonces acá comenzamos nuestro primer condicional. Como decía anteriormente, aquí ya nosotros estamos utilizando más de una línea, entonces por obligatoriedad debemos escribir nuestro código dentro de corchetes para que él vea qué es lo que tiene que hacer en caso de. Acá lo que hacemos es simplemente evaluar una condición. Cuando sea menor a 341 se va a encender el primer LED y me va a apagar los otros dos. Aquí, al igual que en Pixel, hay que indicarle a él todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, todo lo que encendemos también lo tenemos que apagar. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, a la par de que nosotros estamos prendiendo este LED, estamos apagando los otros dos. Entonces, que si esta condición no se cumple, entonces él va a entrar a evaluar esta segunda condición, que es si la señal, el nivel de señal que está recibiendo por el puerto analógico es mayor a 341 y es menor o igual a 642, entonces él va a ejecutar estas líneas de código que vemos que están dentro de estos dos
estos dos corchetes. Entonces igual, encendemos el segundo LED y apagamos los otros dos. Si tampoco se cumple esta línea, entonces ya nosotros sabemos que el nivel en el que se encuentra la información está por encima de los 642, entonces lo que hacemos es simplemente encender el último LED y apagar los otros dos. Entonces acá corremos nuestra simulación. Como podemos observar, aquí él en estos momentos está recibiendo los 5 voltios, entonces está en su nivel máximo. Y acá podemos observar que a medida que nosotros vamos bajando la señal, se van a ir cambiando los LEDs. ¿Sí ves? Acá podemos observar que se prendió el segundo y se apagó el último. Si seguimos bajando la señal hasta que entre en su nivel bajo, por debajo de los 342, entonces vemos que se apagó el de la mitad y se encendió el primer LED. Si volvemos entonces nosotros a subir, exactamente podemos nosotros acá observar que se prendió el LED de la mitad y se apagó el primer LED. Y si llegamos a su nivel máximo, vemos que se prende el último LED y se apagan los otros dos, quedan los otros dos apagados. Y ahí podemos observar que se nos está cumpliendo nuestro condicional. Ahora procedemos nosotros a observar nuestro for. Entonces, al igual que en Pixel, lo que vamos a utilizar es un for para tanto almacenar la señal de dos sensores, la información de dos sensores, como imprimir en un display esa información. Bien, como podemos observar, tenemos acá nuestro código. Asignamos las entradas análogas a dos variables que se van a llamar sensor 1 y sensor 2, y estas las declaramos de tipo entero, y declaramos una variable de tipo flotante, que es donde vamos a almacenar esa información que viene de los sensores. Acá tenemos un vector, de tipo flotante. Acá después, procedido a eso, lo que nosotros hacemos es cargar a él la librería de la pantalla de la LCD, y lo que hacemos aquí es, mediante esta función, asignarle cada uno de los pines ERS, RW y los D4, D5, D6 y D7. Acá en el Voice Setup lo que nosotros primero hacemos es inicializar la LCD, indicándole a él el valor de columnas y de filas que va a tener, y ponemos acá con lcd.setCursor en la posición que nosotros queramos empezar a imprimir el mensaje. Acá para este caso pues vamos a imprimir un pequeño mensaje y lo vamos a poner acá en la posición inicial, o sea en la posición 00. Acá tenemos dentro de nuestra función void loop lo que va a generar nuestro ciclo repetitivo. Entonces generamos una variable de tipo entera y la inicializamos en 0, que es la que nos va a determinar la posición del vector. Acá, como nosotros le dimos un nombre específico a el pin, entonces acá
los dos pines no tienen el mismo nombre, por así decirlo, entonces no nos permite a nosotros poder hacer un for para hacer la asignación para hacer la asignación del valor que se genera en el puerto analógico a cada una de las variables. Entonces aquí lo manejamos directamente. Tenemos aquí asignada nuestro primer entrada analógica y acá nuestra segunda entrada analógica. Lo que hacemos es el valor que está recibiendo aquí por el puerto analógico, convertirlo en una señal que va en un intervalo de 0 a 5 voltios. Y acá nosotros hacemos la impresión. Entonces, como podemos nosotros acá observar, la estructura que nosotros manejamos es inicializar el punto donde comienza a ejecutarse nuestro for, una variable, la cual Arduino nos permite declararla dentro dentro del mismo for, es decir, que esta variable ahí única y exclusivamente yo la puedo utilizar dentro de este for. Si yo me pusiera acá fuera del for, automáticamente él no me la va a reconocer porque él no va a saber a qué es que yo me estoy refiriendo, porque yo solamente la tengo acá declarada para utilizar solamente en el for. Entonces tenemos acá la posición inicial, tenemos también acá la posición final y tenemos el nivel de incremento que va a tener nuestra variable para desarrollar este for. Acá en este caso nosotros le vamos a poner un valor de incremento de 9. Eso significa que cuando arranca nuestro for, la primera vez que se ejecuta va a valer 1. La segunda vez que se ejecuta se le va a sumar 9, es decir, que va a quedar valiendo 10. Entonces este for, como nosotros la condición final que le hemos puesto es que sea menor o igual a 10, pues se nos va a ejecutar solamente 2 veces. Entonces la primera vez, acá va a imprimir en la posición 1, 1 y imprime el valor que está almacenado en la posición 0. La segunda vez acá imprime en la posición 10, 1, imprime la información que está en la posición 1 de nuestro vector pot. Y podemos ver acá nuestro programa corriendo. Vemos los dos mensajes y la información acá. Cuando nosotros modificamos el valor del sensor, automáticamente podemos observar que pues se modifica también la impresión. Acá modificamos el otro. Y ahí podemos ver que pues el funcionamiento es bastante similar a lo que nosotros estábamos manejando en PIC-C. Ahora vamos a observar el funcionamiento de él. Entonces, al igual que en PIC-C, lo que nosotros hicimos fue crear una secuencia. ¿Sí? Entonces tenemos igual acá, generamos nuestra variable de tipo byte para nombrar el pin 3 como LED. Determinamos nuestro pin llamado LED como salida. Y lo que vamos a hacer es una secuencia de prendido y apagado de 10 veces. O sea, él va a prender y apagar por 10 veces. Entonces vemos aquí que la estructura que maneja nuestro es similar a la que teníamos en la que se utiliza en PIC-C. Entonces tenemos acá nuestro while, dentro de paréntesis nuestra condición y el código a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. Entonces, como podemos nosotros acá observar,
vamos a ver que nuestro LED va a prender 10 veces. 7, 8, 9 y 10. Y allá él automáticamente, el código del programa va a seguir corriendo, pero ya pues dentro del programa no hay más instrucciones para él realizar. Por lo tanto, nuestro LED se va a quedar en la última posición que ha tomado. La última posición que tenía era el diodo LED apagado, entonces vemos que el programa sigue corriendo, pero nuestro diodo LED va a seguir apagado porque ya se dejó de cumplir el while, que era nuestra condición para que el diodo estuviera prendiendo y apagando. ¿Sí ves? Como podemos observar, es el mismo funcionamiento, la misma estructura que nosotros tenemos dentro de PIC-C. Ahora vamos a observar el do while, que igual de la misma manera, acá también se nos va a ejecutar una única vez cuando la condición sea falsa. Entonces tenemos acá nuestro circuito. Vemos aquí el código. Este do while, a diferencia de los demás condicionales, se debe desarrollar acá dentro del void setup. Este void setup lo que representa es la configuración, lo que nosotros teníamos en PIC-C como lo que iba a continuación dentro del main, ¿sí? Que después de esas líneas de código de configuración era que nosotros ejecutábamos nuestro while, y ese while era nuestro ciclo repetitivo donde nosotros teníamos las instrucciones que el micro iba a estar desarrollando constantemente. Acá pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con el do while? Que nosotros la condición de ejecución la vamos a poner en términos de este while. ¿Sí? Aquí en el void loop él va a estar constantemente en un ciclo repetitivo, entonces va a analizar, va a analizar, va a analizar, va a analizar, entonces él siempre va a estar, siempre va a interpretar como es la primera vez que ingresa. Entonces es la primera vez en que ingresa, hace la impresión. Es la primera vez que ingresa, hace la impresión. Es la primera vez que ingresa, hace la impresión. Y entonces automáticamente ahí nos estaría nosotros anulando la condición. ¿Sí? Mientras que aquí en el void setup, él solamente va a ingresar esta parte del código, él solamente la ejecuta una vez. Entonces él ven aquí, hace el análisis y ahí sí evalúa la condición. Si la condición da para generarse un ciclo repetitivo, pues entonces él se va a quedar ahí hasta que la condición se deje de cumplir. Vemos aquí que la estructura que él maneja es exactamente la misma. Tenemos el do. Dentro de unas líneas dentro de corchetes tenemos las líneas de código que él va a desarrollar. Entonces acá en este caso, igual que en el ejercicio, pues nos va a imprimir el valor de una variable. Y tenemos aquí una condición que nosotros la estamos ejecutando para que no se cumpla. Entonces tenemos una condición que nos indica que cont debe ser menor a 1, y acá nosotros estamos asignando un valor de 2, entonces no se nos va a ejecutar sino solamente una vez. Corremos nuestra simulación. Como nosotros podemos observar, él solamente nos va a hacer una impresión, ¿sí? Si nosotros, al igual que con PIC-C, modificamos acá, generamos también una variable de incremento, evaluamos hasta 5,
hablando cuando valga 2, cuando valga 3 y cuando valga 4, o sea, nos va a hacer tres ingresos. Y generamos aquí un pequeño delay. De medio segundo. Acá, otra diferencia que maneja Arduino con respecto a Pixel es que él automáticamente por defecto todos los delay los tiene en términos de milisegundos, a diferencia pues de Pixel, que nosotros podíamos trabajar en términos de microsegundos y milisegundos, de acuerdo con la opción que nosotros aquí le diéramos de -US para trabajar en términos de microsegundos y MS para trabajar en términos de milisegundos. Acá no. Acá solamente la función delay, él automáticamente trabaja en términos de milisegundos. O sea, aquí él nos estaría generando un retardo de 500 milisegundos. Vemos acá la simulación del programa. Y podemos ver cómo él va incrementando. Hizo 3 evaluaciones. Y ahí ya en este punto se dejó de cumplir el condicional y pues ya por eso no vuelve a ingresar a evaluar las líneas que están dentro del loop. Y exactamente de la misma manera que en Pixel es como funciona aquí también el while. Vemos que la forma de declararla es similar. Ahora vamos a evaluar la función switch, el condicional switch. Bien, acá tenemos el diseño de nuestro circuito. Vemos acá el programa. Entonces, para este programa, entonces trabajé directamente con los pines. Entonces, acá declaramos los pines del 2 al 8 directamente como salida, sin darle un nombre. Y como podemos observar aquí en los cache, entonces pues ya nosotros no trabajamos directamente con un nombre, sino directamente con el número de pin. Entonces él aquí ya el pin 2 directamente lo pone en alto, lo mismo que el 3, el 4, el 5, directamente la función hace exactamente lo mismo. Acá tenemos igual que con el en Pixel, vamos a encender un 7 segmentos, entonces con la ayuda de un for vamos a indicarle a él qué número es el que tiene que ir mostrando. Sí, entonces como podemos observar acá tenemos nuestro switch que va a ir en función de la variable i, la cual estamos controlando mediante un for. Acá, a diferencia del Pixel por obligatoriedad, yo debo manejar acá esta estructura de comenzar, declaro el cache, 2 puntos y comienzo a escribir en la línea de abajo. Algo muy similar a lo que estábamos manejando en MATLAB. De resto es exactamente lo mismo. Declaramos las instrucciones, lo que nosotros queremos que Arduino haga en cada caso y al final debemos escribir un break para que él pueda salir. Él automáticamente ya termina aquí el switch, hace aquí un retardo y vuelve y otra vez se comienza. Entonces aquí entra dentro del for, aumenta en 1 la variable i y entra a evaluar otra vez el cache.
Acá, como nosotros lo indicábamos con PIXE, pues él reconoce el término de pin por pin. Él aquí no maneja el concepto de un puerto como tal. Entonces aquí sí obligatoriamente nos toca ir a indicarle a cada pin qué es lo que nosotros queremos que él haga. Sí, entonces que prenda el pin 2, prenda el pin 4, prenda el pin 8, apague el pin 5. Igual, como decíamos anteriormente, cada LED que se enciende se debe apagar. Por eso manejamos acá los 7 pines, una instrucción para cada pin dentro de cada cache. Entonces, en cada cache le decimos a cada pin qué es lo que él tiene que hacer. ¿Sí? Entonces vemos que pues la estructura se maneja de igual forma, dependiendo del valor de i, pues él va a ir a realizar aquí una cosa. ¿Sí? Entonces vemos ahora acá nuestro programa corriendo y podemos observar aquí que él va cambiando, va pasando por todos los números. De 0 hasta 9. Acá este es un archivo de ejemplo en el que trae el Arduino IDE. Aquí en la opción, por la opción de archivo, ejemplos, él tiene varios proyectos de ejemplos que ya vienen todos preconfigurados. Aquí en esta opción del Switch Cache 2, él maneja una instrucción en la que él maneja una opción donde no está declarado para el switch. ¿Sí? Entonces acá vemos que la función es default, dos puntos, y automáticamente pues declaramos nosotros cuál es la instrucción que nosotros queremos que haga cuando no encuentra una opción dentro del switch. Ahora, este es nuestro mismo programa del 7 segmentos montado en el Arduino IE. Como podemos nosotros observar, la estructura que maneja es exactamente la misma que nos está ofreciendo Tinkercad. Tenemos aquí nuestra función voiceTap, donde declaramos los pines de salida, y tenemos aquí la función voiloop, donde nosotros hacemos nuestra secuencia repetitiva. Acá, cuando nosotros manejamos el Arduino IDE, debemos observar que aquí en la opción preferencias se encuentre habilitada la opción de mostrar salida detallada mientras se hace la compilación y mientras se sube, porque cuando nosotros guardamos el archivo en una carpeta diferente a la raíz que tiene Arduino, cada vez que nosotros abrimos y compilamos, nos genera un archivo .h en una carpeta diferente. Entonces, cada vez que nosotros abrimos, o sea, nosotros acá compilamos, él está haciendo la compilación, verifica pues que todo está funcionando correctamente. Y podemos observar acá que él nos genera la carpeta con el archivo .h en esta dirección: usuario, asus, appdata, localtemp, arduino build,
display.ino.exe. Este es el archivo que nosotros vamos a utilizar acá para nuestro Arduino. Entonces acá tenemos nuestro montaje hecho en Proteus. Lo que hacemos es nosotros abrimos el Arduino y aquí en esta opción de Program File pegamos esa dirección. Debemos tener en cuenta acá pues de simplemente pegar el nombre de la dirección sin las comillas, porque pues eso ya automáticamente nos genera un error. Y como nosotros podemos observar, le damos play a nuestra simulación y él ya automáticamente nos empieza a ejecutar el programa. Acá cuando nosotros estamos trabajando con Proteus, por esa anterior razón que les dije, que cada vez que se abre, él genera una carpeta nueva en la cual está almacenando el punto H, es que nosotros no podemos cerrar el Arduino IDE. Siempre que estemos haciendo la simulación, siempre tenemos que tener el Arduino IDE. Pero cada vez que nosotros modifiquemos el Arduino, no necesariamente tenemos que otra vez volver a copiar y pegar el archivo. Al igual que en Pixel, él automáticamente va modificando el punto H y ese punto H es el que está leyendo el Arduino. Entonces él automáticamente, yo detengo acá la simulación, ¿sí? Hago aquí la modificación que yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un mal y vamos a apagar acá en 1 para que se nos vea solamente un pin encendido. Si hago yo la modificación que necesito hacer, compilo y él automáticamente el punto H que me va a generar lo va a guardar en la misma carpeta y entonces ya yo simplemente lo que único que hago es nuevamente volver a correr la simulación. Y ya como podemos observar aquí en el 1, solamente se me prendió un pin, entonces ya ahí él automáticamente ha cargado la modificación que yo le hice. Bien, eso es básicamente lo que yo les quería explicar del uso de los condicionales en los 3 softwares. A continuación, quiero explicarles algo que me parece también muy interesante y muy importante, que son el uso de manejo de funciones y unos tipos de interrupciones en ambos micros. Entonces nos veremos en el próximo video.